Muy buenos días. En este momento te quiero hacer una pregunta, ya que usted formó parte de la lucha junto con los líderes anteriores que ya están en paz descanse, como Mónico Cruz, usted como representante que caminaste juntos en esta lucha de la comarca. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo usted compara? Se luchó anteriormente para obtener lo que tenemos hoy. Nuestros líderes que se han elegido están luchando como debe ser para nosotros o cómo. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, joven. En primer lugar, a decirle de cuando se reinicia, no se inicia porque el término que inicia es una cuestión muy vago, porque la lucha viene cuando llegan los españoles aquí en la América, no en Panamá. En la América llegan los españoles, hubo esa confrontación entre español y nuestra gente, nuestra antepasada. Nosotros comenzamos a reiniciar la lucha en el 58, cuando comienzo yo a salir de la escuela. Que solamente estuve hasta cuarto grado. Y ahí se inicia, se buscan a los compañeros y se hace congreso, en el congreso donde se eligen a los tres caciques generales. Pero en el primer congreso se elige solamente a Lorenzo Rodríguez Lorenzo Rodríguez y Camilo Alto de Jesús. Y el segundo congreso nacional, el congreso nacional, no congreso general, el congreso nacional, se elige entonces a Mónico en un lugar que le dice Ola de Remedio. Ahí se elige. Y ahí se eligen los dos caciques. La finalidad era defender la tierra, defender nuestra población, que no sea tan humillado, que no sea tan ultrajado, porque éramos totalmente ultrajados, nos veían a nosotros como cualquier animal que no tenía valor. Esa es la mira de nosotros tres. Caminó Lorenzo y Mónico, caminó conmigo en Veragua, Maboca, acá en la región Chiriquí, antiguo, todo eso son antiguos Chiriquí, Boca del Toro, Veragua. Y ahí es donde comenzaron a continuar la lucha de los congresos nacionales. Y no solamente los Nové, Buclet, sino también los Esperá, los Cuna y los Nazos de Perille. Ahí se unieron todos los caciques, tanto de San Blas, de Darién, y nosotros de acá, los tres de acá, los Nové, se unieron. A esa larga lucha, eso tiene que ser una historia muy larga, que hay una larga lucha donde se viene a conseguir la cuestión de la ley 10. Y la ley 10 no se hizo a la tarde, a la mañana, se discutió, se le habló a la gente. Hay muchas cosas en la ley 10 que es producto del Congreso, producto de la lucha del pueblo indígena, producto de la lucha de la dirigencia. Si usted busca el artículo 24 de la ley 10, ahí te dice, la autoridad tradicional se reconoce por el Estado, cacique general, cacique regional, cacique local, los jefes inmediatos y los voceros de la comunidad. Eso, la mayor parte, como dijo una entrevistada ahí, una candidata, que eso todavía no se ha implementado. Si usted llega y escribo, usted prende dónde están los voceros, y no falta voceros. Quiere decir que no se está cumpliendo con la ley 10, el artículo 24 específicamente. Y si usted va a la parte de Mideni, lo mismo, casi la parte COVID, la mayor parte se cumple con ese artículo 24. Así como ese artículo 24, hay muchos artículos que no se están cumpliendo, que hay que trabajar. Lo que también dijo la candidata, hay que dar una docencia a nuestra población para que ellos conozcan verdaderamente la ley. Pero la comparación de la lucha anterior con esta, estamos nuevamente retrocediendo para atrás. La dirigencia ahora no busca de ver los problemas, cómo lo va a solucionar, cómo lo va a enfrentar. En distintas maneras, tanto en educación, en salud, en distintas maneras, sino que lo que busca es el poder y la plata. Eso es lo que nos está llevando a retroceso para atrás nuevamente. Y es lo que se está buscando ahora, el pueblo está buscando para que ellos se comprometan, digan qué van a hacer para la población. Así que me parece muy importante esta cuestión de la entrevista, que ellos digan su país. Todavía falta mucho cuestionamiento a ellos. Pero bueno, estamos comenzando, yo sé que ellos están comenzando. Así que muy importante esa entrevista de los candidatos a que ellos se comprometan con el pueblo. De acuerdo a tu... Estoy yo casi continuamente en la oficina mía. Hay cualquier pregunta, cualquier documento, la ley, ahí tenemos la ley, tenemos los documentos cuando se inicia la lucha. La lucha no se inicia por un salario, la lucha se inicia para tener nuestra tierra, la lucha se inicia por una educación de nuestra gente, la lucha se inicia para que haya un respeto para nuestra gente. Y eso nuevamente lo estamos tirando para atrás. Así que estos candidatos que están aspirando, ellos tienen que comprometerse con eso. ¿Y qué van a hacer ellos? Así que, ¿cómo no?
todos los recursos dentro de la comarca es de la población. No estamos diciendo que no estamos de acuerdo en la explotación, estamos de acuerdo, pero que tiene que ser nuestra gente que explote eso, nuestra gente que explote la tierra, explote los recursos, nuestra gente. Pero para que esa gente pueda explotar esto, tenemos que prepararlo primero. Así como preparamos a los maestros, preparamos a los profesores, vemos preparados los abogados, vemos preparados los médicos, nuestros médicos. Así tenemos que preparar a los ingenieros, para que los ingenieros es que digan cómo se va a explotar. Y si se explota, los recursos quedan aquí en la comarca. Pero esto que viene, estas compañías que vienen, estas empresas que vienen de otros países, de otro lado, ellos explotan, se llevan la plata, se llevan los recursos, pero la contaminación que con nosotros. Quedamos más pobres, cada día quedamos más pobres. Entonces, lo que usted me pregunta del CEPO, el CEPO no es auténtico de la población joven. El CEPO es impuesto por los españoles para castigar a nuestra gente. Sin embargo, nosotros lo vemos adoptado y como si no hay otra forma, hay que usar el CEPO. Y en meter los dirigentes que se venden, que parece con la firma con el gobierno, se meten en el CEPO. Eso hay que hacerlo. Mientras que no hay castigo, nadie tiene miedo. Sigue robando. Mientras que una persona robó y no le hicieron nada, el otro también va a robar también. Así que, ese es el problema. Muchas gracias.